No quiero verte más, papá. Esas fueron las palabras que me destruyeron el alma el día que mi propio hijo se graduaba. Todo por una mentira que su madre y sus abuelos inventaron para borrarme de su vida. Hoy quiero contarles mi historia, no para dar lástima, sino para abrirle los ojos a quienes confían ciegamente en personas que dicen amarlos, pero solo buscan manipularlos. Antes de empezar, quiero preguntarles, ¿desde dónde nos están escuchando? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez alguien los ha traicionado así. Y sobre todo, suscríbanse, dejen su me gusta y compartan este video. Porque nunca sabemos cuándo una historia como esta puede estar pasando justo al lado nuestro. Vamos con la historia. Mi nombre es Ricardo Herrera, tengo 45 años, soy electricista y vivo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Esta historia empezó hace ya más de 20 años, cuando conocí a quien creí que sería el amor de mi vida, Marta Villalobos. Recuerdo que conocí a Marta en una ferretería del centro, donde yo acostumbraba a comprar material para mis instalaciones. Ella estaba atendiendo la caja porque su mamá era amiga de los dueños. Desde que la vi me llamó la atención su mirada seria, casi distante, pero con algo que me retaba a querer entenderla. No era de esas mujeres que te sonríen al primer contacto, sino más bien reservada, calculadora. Pero eso en aquel momento me pareció misterio, y el misterio siempre atrapa. Empezamos a coincidir cada semana, y poco a poco, logré arrancarle algunas sonrisas. Era curioso porque cuando hablábamos, notaba que me escuchaba más por compromiso que por interés, pero aún así me buscaba. Me daba la sensación de que necesitaba tenerme cerca, aunque no supiera cómo demostrar cariño. En mi inocencia confundí esa necesidad con amor, y como buen romántico, me propuse ganarme su corazón a la vieja escuela. Con flores, detalles y respeto. La plática con él siempre era un examen. Me preguntaba de mi trabajo, mis planes, cuánto ganaba, y yo respondía con humildad, pero con firmeza. En cambio, su madre, doña Teresa, era un amor de persona. Siempre me ofrecía un café, unas galletas, y tenía esa calidez que hacía sentir el hogar. A veces me quedaba observándolos y pensaba que, aunque los padres de Marta y los míos venían de mundos distintos, había algo en común. Ambos hogares se regían por el respeto y las tradiciones. La diferencia era que don Rogelio confundía el respeto con el control. Mientras mi padre me enseñó a hablar con la verdad, él enseñaba a su hija a callar para no equivocarse. En mi casa crecí con otros valores. Mi madre, doña Amelia, era una mujer sencilla, de carácter suave, pero de una fe enorme. Mi padre, don Ernesto, fue obrero toda su vida, un hombre que a pesar de la pobreza siempre tuvo las manos limpias y el corazón en paz. En casa no sobraba nada, pero tampoco faltaba cariño. Mi mamá tenía esa costumbre de rezar por todos los vecinos, incluso por aquellos que hablaban mal de nosotros. Decía que uno debía hacer el bien, aunque nadie lo notara. Y yo crecí creyendo eso, que el corazón vale más que el bolsillo. Recuerdo una anécdota que marcó mi infancia. Tendría unos 9 años cuando encontré a un viejito vendiendo paletas a la salida de la escuela. Llovía y nadie le compraba. Yo tenía solo 3 pesos que mi mamá me había dado para el recreo, y se los di al señor sin pedirle nada. Él se puso a llorar y me dijo, «Hijo, que Dios te devuelva en abundancia lo que das con el alma». Aquella frase se me quedó grabada. Cuando llegué a casa, mi mamá me abrazó en lugar de regañarme por haberme quedado sin comer. Me dijo que había hecho lo correcto. Desde entonces supe que ayudar no siempre trae recompensa, pero sí deja paz. Con los años entendí que esa forma de ser, mi exceso de empatía, como algunos le llamaban, me convirtió en alguien fácil de manipular. A veces la gente no soporta a quien actúa desde el corazón, porque no sabe qué hacer con la nobleza. Y eso, sin yo saberlo, sería la cuerda que Marta aprendería a jalar una y otra vez. Mi necesidad de hacer las cosas bien, de no fallar, de no romper una promesa, aunque la otra persona no cumpliera nada de su parte. Con el tiempo, en esas pláticas de sobremesa con los Villalobos, fui entendiendo de dónde venía Marta y por qué era como era. Don Rogelio, su padre, era de esos hombres formados a base de órdenes, disciplina y una mentalidad de hierro. Siempre decía que las mujeres deben ser discretas, obedientes y no andar dando de qué hablar. Lo repetía con tanta naturalidad que cualquiera pensaría que lo decía por cariño, pero en realidad lo hacía por control. Marta creció con esa voz en la cabeza, la voz del miedo a no cumplir, la voz del no hagas ruido, la voz del no llores porque te ves débil. Ella misma me contaba, con una mezcla de risa nerviosa y resignación, que su papá nunca la dejó ir sola a fiestas, ni a pijamadas, ni a ningún lado sin supervisión.
Todo tenía que pasar por la aprobación de él. Si sacaba buenas calificaciones, no recibía abrazos, solo un seco «es tu obligación». Y si se equivocaba, el castigo era el silencio. Me lo contaba sin rencor, como si lo viera normal. Pero para mí, que crecí en una casa donde los abrazos eran la forma más sencilla de curar los errores, eso era incomprensible. Marta no fue criada para amar, fue criada para cumplir. Doña Teresa, su madre, era lo contrario. Dulce, servicial, pero con miedo. Miedo de opinar, de contrariar a su esposo, de educar diferente. Recuerdo una tarde en que Marta me confesó que cuando era niña, su mamá le enseñaba a escondidas a cocinar y a coser, porque si don Rogelio las escuchaba riendo en la cocina, las regañaba. Las mujeres serias no andan carcajeándose, decía él. Y aunque pareciera algo menor, eso moldeó a Marta en lo más profundo. Aprendió que reír, mostrar cariño o pedir afecto era sinónimo de debilidad. Yo creo que, por eso, cuando la conocí, su frialdad no era crueldad, era defensa. Era una muralla que construyó desde pequeña para que nadie la señalara, para que nadie la humillara. El problema fue que esa misma muralla terminó aislándola de todos, incluso de mí, el único que intentó escalarla sin destruirla. Y aunque al principio creí que podría ayudarla a sanar, con el tiempo entendí que hay heridas tan viejas que se vuelven parte del carácter, y amar a alguien así es como intentar calentar un corazón hecho de mármol. Con el tiempo, Marta y yo formalizamos la relación. Yo me sentía afortunado, casi bendecido, de que una mujer como ella me aceptara. Tenía ese tipo de belleza discreta, seria, con una elegancia que imponía respeto más que ternura. Era el tipo de mujer que todos miraban, pero pocos se atrevían a acercar. En cada salida yo notaba cómo su mirada evaluaba todo: la gente, el lugar, la forma en que hablaba el mesero. Era detallista, pero no en el buen sentido. Siempre encontraba algo que criticar. A veces me hacía sentir que debía ganarme su aprobación hasta para pedirle un beso. Las primeras semanas todo parecía normal, aunque con cierto desequilibrio. Ella no era cariñosa, pero le gustaba que yo la complaciera en todo: el restaurante que quería, el lugar al que quería ir, los regalos que insinuaba sin pedir. Si algo no salía como esperaba, su silencio se volvía un castigo. Yo me acostumbré a descifrarla como quien aprende otro idioma, tratando de entender cuándo estaba molesta o cuándo simplemente estaba en su modo normal. Lo que para cualquiera hubiera sido una alerta, para mí era amor. Recuerdo una vez que la invité a una carne asada con mis amigos del trabajo. Pensé que sería una buena oportunidad para que conociera mi mundo, mis raíces, pero apenas llegamos, su gesto cambió. Me dijo en voz baja que no encajaba ahí, que mis amigos eran muy sencillos, y que la forma en que hablaban le parecía vulgar. Me sentí avergonzado. Pasé toda la tarde disculpándome, como si yo hubiera cometido un error por querer compartirle lo que era mío. Desde ese día empecé a limitar lo que le contaba, a filtrar mis palabras, a cuidar cada paso para evitar sus gestos de desaprobación. Y aún así, la amaba. Me aferraba a los pocos momentos en los que se mostraba dulce, un gracias sincero, una mirada menos dura, una risa ocasional que me hacía sentir que debajo de esa coraza había alguien que solo necesitaba ser comprendida. Me volví su refugio, su cómplice, su admirador, y sin darme cuenta, también su prisionero emocional. Hoy lo entiendo, lo confundí todo. Donde debía haber límites, puse entrega. Donde debía haber advertencias, vi oportunidades. Pero en aquel tiempo yo solo veía en Marta a la mujer con la que quería construir un hogar, sin saber que ese hogar sería el escenario de mi propia soledad. Nuestra boda fue sencilla, pero para mí significó el comienzo de todo lo que soñé. Recuerdo que cuando la vi caminar hacia mí, con ese vestido blanco y esa expresión imperturbable, sentí algo que ahora entiendo como una advertencia silenciosa. En ese momento lo tomé como serenidad, como madurez, pero era frialdad pura. Aún así, mientras el sacerdote nos declaraba marido y mujer, yo sentía que la vida me sonreía. Teníamos poco, pero yo creía que el amor lo podía todo. Nos fuimos a vivir a un departamento de 2 habitaciones en la colonia Álamos. Tenía un pequeño balcón desde donde se veía el cerro iluminado por las noches, y aunque el lugar era modesto, para mí era un palacio. Yo salía temprano al trabajo en una empresa de generación de energía donde llevaba ya unos años y Marta se encargaba de la casa. A veces tomaba pequeños trabajos de contabilidad,
ayudando a negocios locales con sus cuentas. Vivíamos con lo justo, pero sin carencias graves. Los primeros meses fueron tranquilos, hasta que empezó a surgir esa incomodidad silenciosa que uno no sabe de dónde viene, pero que poco a poco se instala en el aire. El nacimiento de Leonel cambió mi mundo por completo. Era un niño precioso, de ojos grandes y una calma que parecía herencia de su madre. Cuando lo tuve por primera vez en brazos, sentí que la vida me daba una nueva razón para esforzarme. Pasaba horas viéndolo dormir, prometiéndome que nunca le faltaría nada. Marta, por su parte, lo cuidaba con disciplina, con horarios y reglas, pero sin esa ternura que yo había imaginado ver en una madre primeriza. Todo en ella era método. Hora para dormir, hora para comer, hora para bañarse. Nunca la vi besarle los pies o hacerle cosquillas. Su cariño era medido, exacto, como si el amor también debiera administrarse. Con el paso de los meses yo empecé a sentir el peso del silencio. Marta hablaba poco, y cuando lo hacía era sobre lo necesario: las cuentas, la renta, los gastos del niño. No había risas, ni bromas, ni esas pláticas tontas que llenan de vida un hogar. Yo me esforzaba por mantener la armonía, le llevaba flores, cocinaba los domingos, intentaba sacarla de la rutina, pero sus gestos eran siempre los mismos: un leve asentimiento, una sonrisa mínima, y luego ese muro invisible que me separaba de ella. En ese entonces no lo sabía, pero esa distancia era el inicio de algo mucho más doloroso: la costumbre de vivir acompañado, pero sintiéndose solo. Con el paso del tiempo, Marta empezó a hablar de querer hacer algo más con su vida. Decía que se sentía encerrada en la rutina de la casa, que necesitaba sentirse útil y reconocida. Yo lo entendí. Siempre le dije que tenía talento, que era inteligente y podía crecer mucho si se lo proponía. Así que cuando una empresa local de muebles le ofreció un puesto para llevar la contabilidad básica, la animé sin dudarlo. Pensé que eso le traería alegría, que saldría de ese estado gris en el que parecía vivir. Al principio todo parecía ir bien. Marta regresaba cansada, pero con un brillo distinto. Hablaba de sus tareas, de los compañeros, de los nuevos programas de cómputo que estaba aprendiendo a usar. Yo la escuchaba con gusto, porque por fin la sentía entusiasmada. Me daba gusto verla emocionada por algo. Pero pronto ese entusiasmo empezó a tener otro tono. Comenzó a hablar de su trabajo con un aire de superioridad, como si cada día allá valiera más que cualquier cosa que pasara en casa. De pronto, los problemas del hogar le parecían triviales, y las cosas que antes la hacían sonreír ahora le daban fastidio. Noté que empezó a cambiar pequeños hábitos. Ya no se sentaba conmigo a cenar. Comía rápido y se encerraba a revisar papeles o a mirar su celular. A veces, cuando llegaba tarde, decía que se había quedado en la oficina haciendo horas extras, aunque yo sabía que no se las pagaban. Y aunque trataba de no desconfiar, algo en su mirada me daba la sensación de que estaba empezando a vivir una vida donde yo ya no tenía espacio. Me consolaba pensando que era solo una etapa, una forma de adaptarse al cambio. Un domingo cualquiera, mientras yo arreglaba unos cables en la casa, Marta se me acercó y me dijo: «No quiero seguir viviendo así, Ricardo. No me siento realizada». Esa palabra, realizada, me dio un golpe seco en el pecho. No entendí si hablaba del matrimonio, de su trabajo o de la vida misma. Solo supe que, desde ese momento, algo se quebró en su manera de verme. Dejó de tratarme como su compañero y empezó a mirarme como si yo fuera una parte de lo que la detenía. Y aunque seguía siendo amable en la superficie, yo sentía como cada día se alejaba un poco más. No sé en qué momento exacto empezamos a discutir más de lo que hablábamos. Todo era motivo de tensión. El dinero, el tiempo, la casa, incluso las cosas pequeñas como quién lavaba los trastes o si la comida estaba a punto. Marta cambió su tono de voz. Ya no pedía, ordenaba. Yo llegaba del trabajo cansado, queriendo descansar o convivir con Leonel, y lo primero que escuchaba era una lista de quejas. Nunca haces nada bien. Te conformas con poco. Así nunca vamos a salir adelante. Esas frases se me fueron clavando una por una, como espinas que no sangran, pero duelen igual. Yo trataba de mantener la calma, de no responder con enojo, de recordar que era la madre de mi hijo. Pero a veces me sentía un extraño en mi propia casa. El silencio se volvió una costumbre. Yo evitaba hablar para no discutir, y ella aprovechaba ese silencio para imponer su voluntad. Me fui apagando poco a poco, como una lámpara a la que cada noche le bajan un poco más la intensidad. Y mientras tanto, Leonel crecía, viendo todo eso. No decía nada, pero sus ojos lo absorbían todo. Recuerdo un día, un sábado por la mañana, que le pedí a Marta que saliéramos los tres al parque. Me miró sin levantar la vista del celular y dijo: «Ve tú, Ricardo, yo tengo cosas más importantes que hacer».
Leonel me miró confundido, pero igual nos fuimos. Compramos unas paletas, jugamos un rato con una pelota vieja, y por un momento todo se sintió como antes. Pero al regresar, ella nos recibió con frialdad, molesta porque habíamos ensuciado el piso con tierra. Esa fue la primera vez que Leonel me preguntó en voz baja: ¿por qué mamá ya no sonríe? No supe qué responder. Le acaricié el cabello y le dije que a veces los adultos se cansan. Pero dentro de mí sentí un miedo profundo. Con los meses, las discusiones se volvieron parte del paisaje. Yo intentaba dialogar, pero ella ya no escuchaba. Se volvió más materialista, más exigente. Si no podía darle lo que quería, lo convertía en un reclamo. Llegó al punto de decirme que no ambicionaba lo suficiente, que me faltaba carácter. Irónico, porque justo eso fue lo que más admiró de mí cuando nos conocimos. Mi calma, mi humildad. A veces pienso que Marta se cansó de la persona que un día juró amar, y quiso convertirla en otra. Pero cuando alguien te ama por lo que puede sacar de ti, y no por lo que eres, el amor se vuelve una deuda eterna. Con el paso de los años, el dinero se convirtió en el arma perfecta de Marta. Todo giraba en torno a él. Si algo faltaba en casa, era mi culpa. Si algo no salía como esperaba, también era mi culpa. Con lo que ganas, no alcanza. Ya no estamos para vivir así. Mira lo que los demás tienen. Eran frases que escuchaba casi a diario. Lo más triste es que, aun ganando bien, yo sentía que nunca era suficiente. No importaba si llevaba el refrigerador lleno o si pagaba todas las cuentas a tiempo. Siempre había algo nuevo que faltaba. Comencé a darme cuenta de que Marta no veía en mí a un compañero, sino a un proveedor. Había dejado de verme como el hombre con el que compartía la vida para verme como un cajero automático con sentimientos. Y aunque me dolía aceptarlo, seguía haciendo todo lo posible por mantener la paz, sobre todo por Leonel. Pero fue precisamente ahí donde ella encontró otra manera de herirme. A través de nuestro hijo. Empezó con comentarios sutiles, disfrazados de quejas inocentes. Tu papá no entiende cómo están las cosas. Si yo manejara el dinero, viviríamos mejor. Leonel, que por entonces ya entraba en la adolescencia, empezó a cambiar. Ya no me abrazaba como antes, ni buscaba platicar conmigo. Cada vez que yo intentaba acercarme, encontraba una barrera invisible, como si algo en él me rechazara. Me costó trabajo aceptar que esa distancia no venía de él, sino de lo que escuchaba en casa cuando yo no estaba. Porque cuando Leonel llegaba conmigo los fines de semana, era otro niño. Al principio hablaba de la escuela, de sus amigos, hasta de las caricaturas que veía. Pero conforme pasaron los meses, su voz se fue haciendo más corta, más fría. A veces pasábamos horas en silencio, comiendo frente al televisor sin decir palabra. Yo intentaba sacar conversación, pero él respondía con monosílabos. Me decía que estaba cansado o que tenía tarea y se encerraba en su cuarto. Lo que más dolía no era su silencio, era que ya no buscaba mi mirada como antes. Intenté compensar el vacío con detalles. Le compraba sus tenis favoritos, lo llevaba a comer hamburguesas, lo ayudaba con sus tareas. Pero nada parecía suficiente. Había algo invisible, algo que yo no podía nombrar, que lo separaba de mí. A veces lo notaba incómodo cuando le hablaba con cariño, como si esas muestras de afecto fueran extrañas o fuera de lugar. Ya, papá, no seas tan cursi, me decía con una media sonrisa. Yo me reía por fuera, pero por dentro sentía como algo en mi corazón se partía. Era mi hijo, pero ya no era mi Leonelito, el niño que corría a mis brazos cuando llegaba del trabajo. Ya no había emoción en su mirada, ni curiosidad por mis historias, ni esa risa que antes llenaba la casa. A veces lo observaba sentado en la sala, con los audífonos puestos, mirando su celular, completamente ajeno a mi presencia. Y aunque su cuerpo estaba ahí, sentía que su alma ya vivía en otro lugar, uno donde yo no tenía permiso de entrar. Marta y yo ya no hablábamos de nada que no fuera dinero o responsabilidades. Cada conversación terminaba en reproches, y cada silencio en distancia. Un día, durante una discusión más, me dijo sin rodeos: no somos felices, Ricardo, ni tú ni yo. Y Leonel está creciendo en medio de todo esto. Me quedé mudo. Era la primera vez que lo decía tan claro, pero era algo que ya sabíamos los dos. Pasaron unos meses de frialdad total, hasta que tomamos la decisión inevitable: separarnos. El proceso fue civilizado, al menos en apariencia. Nos sentamos con Leonel, que tenía 14 años, y tratamos de explicarle que no se trataba de culpa ni de peleas, sino de diferencias entre adultos.
Yo hablé con el corazón. Le prometí que siempre estaría cerca, que lo apoyaría en todo, que nada cambiaría entre nosotros. Él asintió sin decir mucho. Pero esa misma noche, cuando lo llevé de vuelta con su madre, sentí que lo dejaba en un mundo donde ya no tendría voz. Su forma de abrazarme fue diferente, rápida, apretada, como cuando uno se despide por compromiso. No sé por qué, pero ese día supe que no volvería a sentirlo igual. Después del divorcio, me mudé a un pequeño departamento. Era un espacio modesto, pero tranquilo. Al principio lo sentí como una oportunidad para empezar de nuevo, para tener paz. Sin embargo, la soledad no tarda en hacerse notar cuando el silencio se vuelve costumbre. Llamaba a Leonel, le mandaba mensajes, trataba de verlo los fines de semana. A veces aceptaba, otras no. Y cuando sí venía, notaba que lo hacía más por compromiso que por deseo. Había cambiado, ya no buscaba mi compañía, solo cumplía. Y en el fondo yo sabía que alguien, no algo, alguien, estaba moldeando su forma de verme. El tiempo comenzó a moverse de otra manera. Ya no había días completos, sino ratos sueltos. Una llamada rápida, una visita corta, un almuerzo improvisado. Leonel entró a la preparatoria y con ella a una nueva etapa de su vida en la que ya casi no había espacio para mí. Las primeras semanas me contaba cómo le iba, los amigos nuevos, las materias que más le gustaban, pero conforme pasó el tiempo, su tono se volvió distante. Sus mensajes llegaban cada vez con menos palabras. Estoy bien, pa. Luego te marco. Y ese luego se convirtió en semanas. A veces lo esperaba los viernes por la tarde, con la comida lista, imaginando que tocaría la puerta con su sonrisa de siempre, pero no llegaba. Luego me mandaba un mensaje. Mamá me pidió que me quedaras a ayudarle con algo. Nunca especificaba qué. Y aunque en el fondo sabía que Marta tenía algo que ver, prefería no pensar mal. Intentaba no mostrar mi dolor, porque no quería que él sintiera culpa. Pero cada excusa se sentía como una pequeña estocada, una más que me recordaba que ya no era parte de su rutina. Durante su primer año de preparatoria todavía lográbamos vernos algunas veces. Íbamos al cine, comíamos tacos, platicábamos de fútbol. En esos ratos parecía volver a ser el niño de antes. Pero cada encuentro terminaba igual, con una llamada o un mensaje de Marta que lo apuraba para regresar. Era como si alguien le recordara constantemente que su tiempo conmigo era prestado. Lo notaba nervioso, mirando el reloj, respondiendo rápido, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, solo decía, «Sí, pa, es que mamá se preocupa». Esa frase se volvió un muro entre nosotros. Cuando entró a su último año, la comunicación se redujo casi por completo. Yo me enteraba de sus avances por terceros, un vecino, algún conocido de la escuela. Marta ya no me avisaba de nada, solo me buscaba para hablar de dinero. Cada mensaje suyo era una petición, nunca un saludo. Se viene el viaje escolar. Hay que comprarle uniforme. La fiesta de graduación va a salir cara. Y aunque cada palabra suya dolía como un recordatorio de mi papel reducido a proveedor, jamás me negué. Porque en mi mente seguía la esperanza de un día poder sentarme en esa silla de honor y verlo graduarse, sentir que todo el sacrificio había valido la pena. Lo que nunca imaginé fue que ese día sería, en cambio, el más humillante y doloroso de mi vida. Los meses previos a la graduación fueron una mezcla de orgullo y angustia. Sabía que mi hijo estaba a punto de cerrar una etapa importante de su vida, pero también sentía que cada día lo perdía un poco más. Las conversaciones con él se habían vuelto casi inexistentes. Cuando intentaba llamarlo, siempre había un motivo para no contestar. «Estoy ocupado, pa. Luego te marco. Ando en clase». Incluso por mensaje, las respuestas eran frías, secas, sin emoción. Aún así, yo no dejaba de insistir, porque sabía que, si me rendía, perdería lo poco que quedaba del vínculo que aún nos unía. Una tarde, a unas semanas del evento, recibí un mensaje de Marta. Leonel tendrá su ceremonia de graduación el próximo mes. Se necesitan cubrir varios gastos, sin un saludo, sin un hola. Solo eso. Respondí con calma, preguntando cuánto era y si necesitaban apoyo adicional para los preparativos. Me respondió en menos de un minuto. «Sí, todo lo posible. Ya sabes, los trajes, la fiesta, la cena de graduación. No quiero que pase vergüenzas». Esa última frase me dolió más de lo que imaginé. Vergüenza. Como si mi hijo tuviera algo de qué avergonzarse por ser hijo de un trabajador. Pero me tragué el coraje. Le deposité lo que pidió y hasta un poco más. Durante las semanas siguientes, le escribí varias veces a Leonel para saber cómo iba todo. La mayoría de las veces no respondía,
y cuando lo hacía era cortante. «Todo bien, pa». Sin detalles, sin emoción. En una ocasión le propuse comprarle yo el traje. Le dije que quería acompañarlo, que sería un recuerdo bonito entre los dos. Me contestó casi un día después: «Mamá ya lo está viendo, pa, gracias». Ese «gracias» sonó como una puerta que se cerraba en mi cara. Sentí que mi presencia ya no era necesaria, que alguien más estaba ocupando mi lugar en los preparativos de su propio logro. Aún así, no quise perder la fe. Pasé semanas imaginando ese día, mi hijo con toga y birrete, caminando al frente mientras yo lo miraba con orgullo desde la fila de padres. Pensaba en levantarme, aplaudirlo, gritar su nombre. Quería que sintiera que, pese a todo, su padre estaba ahí. Así que el día antes de la ceremonia planché mi camisa blanca, saqué mis zapatos más formales y dejé preparado un pequeño regalo que había comprado. Una pluma grabada con su nombre y la frase «para escribir tu propio destino». No podía saberlo entonces, pero esa pluma sería el último gesto de amor que pude ofrecerle antes de que el mundo se me viniera abajo. Llegué al lugar de la ceremonia unos minutos antes de la hora indicada. Era un auditorio grande, decorado con globos azules y blancos, lleno de padres emocionados, cámaras y música. Todo olía a logro, a esperanza. Busqué con la mirada a Marta y a Leonel entre la multitud, pero no los vi. Caminé hacia la entrada principal con una mezcla de nervios y alegría. Estaba a punto de mostrar mi invitación cuando vi venir a Marta a lo lejos. Venía acompañada de su madre, doña Teresa. Apenas me vio, su gesto se endureció. Se acercó despacio, con esa frialdad calculada que siempre usaba para hacer daño sin levantar la voz. «Ricardo», me dijo sin rodeos, «no entres». «¿Cómo que no entre?», pregunté confundido sin poder creerlo. «No hay lugar», respondió. «Solo hay espacio para los padres que están con él todo el tiempo. Ya está todo organizado. No quiero que causes incomodidades». En ese momento sentí que el suelo me faltaba bajo los pies. Quise hablar, explicarle, recordarle que también era mi hijo, que yo había pagado cada gasto de esa ceremonia, cada centavo de su educación, pero no pude. Tenía un nudo en la garganta que me impedía decir cualquier cosa sin quebrarme. La gente empezó a mirar. Marta mantenía la compostura, sabiendo perfectamente lo que hacía, humillarme sin una sola palabra de más. Y entonces, lo vi. Leonel apareció, vestido con su toga, radiante, hermoso, convertido en todo lo que yo había soñado para él. Caminó hacia nosotros con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Yo pensé que al verme se alegraría, que correría a abrazarme. Pero no. Se detuvo frente a mí, con la mirada baja. Y cuando al fin habló, sus palabras fueron como un disparo directo al corazón. «Papá, mejor no entres. Ya está todo arreglado, mamá se va a enojar». Por un momento creí que no lo había escuchado bien, pero al ver su rostro lo entendí. No era enojo ni desprecio lo que había en sus ojos, era confusión, manipulación pura. Le temblaban los labios, como si repitiera un guión que alguien más le había obligado a aprender. Quise abrazarlo, pero dio un paso atrás. Y ahí supe que lo había perdido, al menos por ese instante. Me quedé parado frente a la entrada del auditorio, con el corazón deshecho. Vi cómo Marta y doña Teresa tomaban a Leonel del brazo y se alejaban, dejando atrás mi presencia como si fuera un invitado no deseado. No hice escándalo. Me senté en una banca, justo afuera del recinto, escuchando los aplausos que retumbaban desde adentro. Cada uno de ellos era como un eco que me recordaba que mi lugar, el lugar de un padre que nunca faltó, estaba vacío. Saqué la pluma del bolsillo y la miré. Pensé en dársela después, cuando todo se calmara, cuando mi hijo entendiera. Pasaron las horas. Cuando la ceremonia terminó, vi salir a todos con sus diplomas, riendo, tomándose fotos. Entre ellos venía Leonel, sonriente, rodeado de compañeros. Lo llamé con la voz entrecortada. «¡Hijo! ¡Leonel!». Él se detuvo y por un instante vi ese brillo en sus ojos que recordaba de su niñez. Caminó hacia mí con paso inseguro. Detrás venía Marta, vigilante. «Solo quiero darte esto», le dije entregándole la pluma. «Es para que escribas tu historia, hijo». La tomó sin decir palabra. La miró unos segundos y como si algo dentro de él despertara, me preguntó con voz temblorosa: «Papá, ¿por qué te fuiste?». Esa pregunta me desarmó. Supe que ahí estaba la raíz de todo. No el dinero, no los silencios, sino esa versión falsa que alguien había sembrado.
¿Cómo que por qué me fui? Le respondí. Hijo, yo nunca los dejé. Tu mamá y yo decidimos separarnos porque ya no éramos felices. Leonel me miró confundido y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Bajó la cabeza un instante, respiró hondo y soltó con voz entrecortada. Pero... mamá me dijo que tú te fuiste con otra mujer, que tenías una familia nueva, que ya no querías saber nada de nosotros, que por eso nos dejaste. No supe qué decir al principio. Sentí que el mundo se me iba de las manos. Todo el dolor de años se concentró en ese segundo. Marta, a unos pasos, se quedó paralizada. No dijo nada, pero el color se le fue del rostro. Yo miré a Leonel directo a los ojos y con la voz más firme que pude, le respondí. Eso no es verdad, hijo. Nunca hubo nadie más. Jamás. Me separé de tu mamá porque ya no podíamos convivir sin hacernos daño. Pero tú siempre fuiste mi razón para seguir adelante. Todo lo que trabajé, cada peso que gané fue pensando en ti. Si no me viste tan seguido fue porque tu mamá me cerró las puertas. Pero yo nunca me fui de tu vida, Leonel. Siempre estuve aquí, esperando que volvieras a buscarme. Leonel se quedó quieto, temblando. Miró a su madre con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Es cierto eso, mamá?, le preguntó con voz débil. Marta intentó hablar, pero las palabras no le salían. Su madre, doña Teresa, trató de intervenir, pero Leonel la detuvo con un gesto. Por fin, Marta bajó la mirada y susurró. Yo solo quería que no nos odiaras. Pensé que, si creías que él se había ido por su cuenta, sería más fácil superarlo. Leonel la miró con los ojos llenos de lágrimas. No, mamá. Lo que hiciste fue hacerme odiar a quien más me amaba. Me quitaste años con mi papá. Me robaste momentos que nunca van a volver. La gente alrededor quedó en silencio. Algunos bajaron la vista, otros me miraban con compasión. Yo solo me acerqué a Leonel y lo abracé con fuerza. Sentí su corazón latiendo contra el mío, y por primera vez en mucho tiempo entendí que lo había recuperado. Te amo, hijo, le dije al oído. Y no importa el tiempo que haya pasado. Aquí estoy, y nunca más voy a dejarte solo. Yo también te amo, papá, me respondió entre lágrimas. Perdóname por creer en algo que no era verdad. Marta se apartó en silencio. No hizo falta discutir más. La mentira se había caído sola, y con ella la máscara de control que usó por años. La vi alejarse entre la multitud, con el paso lento, casi avergonzado. Y aunque parte de mí quería odiarla, no pude, porque entendí que vivir con tanto rencor la había convertido en eso. Una mujer que solo sabía retener, no amar. Desde ese día, Leonel y yo comenzamos de nuevo. No fue fácil, pero el perdón tiene la capacidad de sanar incluso los huecos más hondos. Hoy, cuando lo veo convertido en un buen hombre, trabajador y noble, sé que valió la pena resistir. Aprendí que el amor de un padre nunca se mide en días compartidos, sino en la constancia de estar, aunque el otro no lo vea. Y si algo quiero dejarte con mi historia es esto. Nunca permitas que nadie te arrebate el amor de tus hijos con mentiras. Porque cuando la verdad llega, no solo limpia el nombre del inocente, también devuelve la paz que el engaño quiso robar. Y así fue como recuperé a mi hijo. No por suerte, sino por la verdad. A veces la mentira puede separar, pero nunca puede borrar el amor genuino. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos escuchan y si alguna vez alguien los separó de alguien que amaban por una mentira. Suscríbanse, dejen su me gusta y compartan esta historia para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Nos vemos en la próxima, y recuerden, la verdad siempre encuentra su camino.